de lápiz en la pantalla. Necesito, ajá, Una que rayita. desarrollemos la clase en función del estudio del medio interno que estamos tratando de ver ahora. Eh, y para eso es necesario que, bueno, veamos. Un segundito. Bueno, el problema de medio interno, habíamos dicho que era la alteración del equilibrio que tiene que haber dentro del organismo para que se produzcan las funciones metabólicas adecuadamente. Uno de los trastornos más comunes es la deshidratación. ¿Alcanzan a ver esto? Sí, profe. Bueno. Como la deshidratación es un problema muy frecuente y que ustedes van a poder encontrar en los pacientes, es necesario que podamos nosotros determinar cuándo un paciente está deshidratado y cuáles son las causas que llevan a la deshidratación. Para eso nosotros necesitamos conocer la normalidad del paciente, de un paciente, y cómo se regula el medio interno para que ese paciente esté normal, digamos. La normalidad depende de un equilibrio hidroelectrolítico, es decir, que los ingresos de agua y electrolitos sean adecuados y estén vinculados con los egresos de los mismos elementos, que haya un equilibrio y un balance positivo de la hidratación. Entonces, perdón, acá hay otro problema que quiero resolverlo antes de... Un segundito. Algo se ve, ¿no? Bueno. Entonces, para el control y la regulación del medio interno, nosotros tenemos que estudiar siempre, como les dije, los tres compartimientos básicos del organismo, que son el compartimento intracelular, que está dado por el contenido hidroelectrolítico de la célula, el compartimento intersticial y el compartimento intravascular. Para que se produzca el equilibrio, nosotros recurrimos al estudio del equilibrio Gibbs-Donan, que es un equilibrio que está vinculado a las diferentes presiones parciales que existen en los tres compartimientos, a través de los cuales fluyen los líquidos y electrolitos y también los gases para nutrir a las células. Entonces, en el equilibrio Gibbs-Donan nosotros tenemos tres elementos fundamentales. En primer lugar, sabemos que... Perdón, ¿me están escuchando bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Profe, ¿se escucha? Bien. Sí, profe. Perfecto. El dibujo también precario, pero se alcanza a ver, ¿no? Se escucha y se ve bien, profe. Sí, profe. Se ve bien, profe. Entonces tenemos la sangre que está circulando por el compartimento intravascular, viene con lo que se denomina una presión de tipo hidrostática, que es la que está dada por la presión que ejerce el bombeo de la sangre por el corazón. Entonces, esa presión hidrostática va a hacer tender a salir líquido hacia el exterior
o sea, hacia el compartimento intersticial. La presión hidrostática, que como ustedes saben que el corazón bombea la sangre a través de la arteria aorta y la distribuye a todo el cuerpo, entonces en la microcirculación se va a producir que esta presión Disculpen, yo no hidrostática... escucho, ¿alguien más no escucha? Hola, sí. Sí, se escucha bien. No Sí, escucho se bien, escucha profe. bien. Sí, se escucha bien. Bueno. ¿Podemos continuar? Sí, profe. El problema ese lo pueden resolver. Bueno, la presión hidrostática, les decía, es una de las tres presiones, que es la que ejerce la presión de la sangre que tiende a hacer salir líquido hacia el intersticio, hacia el compartimento intersticial, y de ahí hacer penetrar el líquido hacia la célula. Esa presión hidrostática, que está dada por la presión ejercida por el corazón para impulsar la sangre hacia la arteria aorta, es la que va a posibilitar ese flujo de líquido y electrolitos hacia el exterior del compartimento intravascular. Además para permitir o posibilitar o impulsar la salida de agua, por ejemplo, desde el compartimento intravascular hacia el intersticial, nosotros tenemos otro componente de atracción que está presente en el compartimento intersticial. El compartimento intersticial tiene solutos que son el cloro y el sodio, fundamentalmente, que conforman el cloruro de sodio, que como ustedes saben es una sal hidrofílica, es decir, que tiene la tendencia a absorber agua, con lo cual la segunda presión que permite la salida del líquido desde el compartimento intravascular hacia el intersticial es la que está dada por la presión osmótica ejercida por los componentes del intersticio. O sea, la presión osmótica ejercida por el intersticio, que tiende a hacer salir líquido hacia el compartimento intersticial. Si esto ocurriera, que estas dos presiones, la presión hidrostática, que tiende a hacer salir líquido hacia el exterior, más la presión osmótica del intersticio, que atrae el líquido hacia el exterior, nosotros tendríamos una salida permanente, un flujo permanente desde el compartimento intravascular hacia el intersticial, con lo cual tendríamos el paciente edematizado completamente. Lo único que posibilita que haya un equilibrio es una fuerza que tiene que tender a que el líquido retorne desde el compartimento intersticial hacia el intravascular, y eso está dado por la presencia en el compartimento intravascular de un componente que es las proteínas, que son las proteínas de alto peso molecular, fundamentalmente la albúmina. La albúmina, que está presente en el plasma del paciente, del individuo, y presente en la sangre, por consiguiente, este plasma que contiene la albúmina, que es una proteína de alto peso molecular, esta proteína tiene una gran fuerza osmótica, o coloidosmótica que se llama, que es la presión, que ejerce una presión que se denomina presión coloidosmótica o presión oncótica del plasma, que tiende a hacer reingresar líquido desde el intersticio hacia el compartimento intravascular. Entonces tenemos dos presiones que ejercen salida, o sea, son presiones negativas que ejercen salida, y una presión positiva que es la que atrae el líquido hacia el compartimento intravascular. Hasta acá entonces tenemos que el ejercicio del mecanismo homeostático puesto en juego para el equilibrio del movimiento líquido de
entre los tres compartimientos del organismo, tenemos, en primer lugar, para repetir, la presión osmótica ejercida por la presión de la sangre que tiende a hacer salir líquido. La presión coloidosmótica la presión osmótica del intersticio que tiende a hacer salir líquido también, contrarrestadas estas dos fuerzas por la presión oncótica ejercida por las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina, que es lo que posibilita que la sangre reingrese otra vez al compartimento intravascular. Hasta acá, si han entendido esto, estamos explicando cuál es el mecanismo de regulación de los líquidos y electrolitos en la microcirculación, que es lo que va a posibilitar de que en el medio interno haya un equilibrio de líquidos y electrolitos. En los procesos de deshidratación... Hola. Sí, estoy escuchando a alguien. Disculpe, profe, ¿podría repetir la función de la presión oncótica, por favor? La presión oncótica es la presión o coloidosmótica, se llama, porque la albúmina, dentro de los componentes líquidos de la sangre, la albúmina, junto con el agua del componente líquido de la sangre, constituyen una sustancia coloidal, es decir, está diluida en forma de coloides. Ese coloide ejerce una presión osmótica, por eso se denomina presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas. Esa presión coloidosmótica tiene un alto poder de ósmosis, es decir, de atracción del líquido hacia el compartimento intravascular. Por ese motivo es que el agua del compartimento intersticial se ve contrarrestada la función de las presiones que tienden a hacer salir líquido, que es la presión hidrostática. La otra presión es la presión osmótica, que es del intersticio, que te atrae líquido hacia afuera, pero estas dos fuerzas son contrarrestadas por la presión coloidosmótica de la albúmina y de las otras proteínas plasmáticas que ejercen una atracción del líquido hacia el compartimento intravascular. Con lo cual nosotros tenemos en equilibrio estas tres fuerzas, dos que tienden a hacer salir, menos una que tiende a hacer entrar líquido hacia el compartimento intravascular, y el equilibrio de estas tres fuerzas hace que haya un flujo permanente desde el interior intravascular hacia el intersticio y hacia la célula, con lo cual se va a producir un flujo permanente y dinámico de los líquidos y los electrolitos entre los tres compartimentos. Este equilibrio se denomina equilibrio Gibbs-Donan, que es lo que posibilita que haya este mecanismo homeostático posibilita que haya un equilibrio entre las fuerzas osmóticas y coloidosmóticas y la presión hidrostática para mantener el nivel líquido y de electrolitos en nuestro cuerpo. Cuando se produce un desequilibrio de alguna de estas tres fuerzas, es donde vamos a tener los problemas y las enfermedades. Analicemos una por una. Si tenemos, por ejemplo, una presión hidrostática aumentada, es decir, la presión hidrostática es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria, ¿no? O de los vasos, de los capilares. Esa presión hidrostática depende de la fuerza de bombeo, o sea, del volumen minuto cardíaco, la capacidad del corazón para bombear sangre en un minuto, depende del tono vascular. Es decir, cuando nosotros medimos, por ejemplo, la presión arterial, o también denominada tensión arterial, que es lo que nosotros medimos, nosotros tenemos que de la tensión arterial tenemos que saber qué es lo que estamos midiendo. Estamos midiendo la presión
el volumen minuto cardíaco, perdón, volumen minuto cardíaco vinculado sobre al, acá hice el lío, vinculado a perdón, un segundito, ya sigo estas cuestiones técnicas. Vinculado entonces a la resistencia periférica total. Cuando nosotros tenemos un aumento del volumen minuto cardíaco, vamos a tener, a igual resistencia periférica total, vamos a tener un aumento de la tensión arterial. Si tenemos, o sea, volumen minuto cardíaco es igual, nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo cuando tomamos la presión arterial, la tensión arterial. El volumen minuto cardíaco es el volumen de eyección sistólica, es decir, el volumen que se eyecta desde el corazón en cada sístole, o sea, en cada latido cardíaco. Ese volumen representa un determinado volumen digamos, de 50 mililitros, y ese volumen que eyecta el corazón es el volumen de eyección sistólica, que multiplicado por la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a tener entonces el volumen minuto cardíaco. Es decir, el volumen que se eyecta en cada sístole, en cada latido, por la cantidad de latidos en un minuto. Vamos a tener que el volumen minuto cardíaco se va a mantener constante si es que el volumen de eyección sistólica multiplicado por la frecuencia cardíaca nos da un determinado valor que se mantiene constante. Si nosotros en cada sístole, o sea, si el corazón comienza a latir más rápido, aumenta la frecuencia cardíaca, manteniéndose el volumen de eyección sistólica, vamos a aumentar el volumen minuto cardíaco, con lo cual se va a aumentar la tensión arterial. A ver si me están siguiendo. Entonces, también la tensión arterial va a depender de la resistencia periférica total. ¿Qué es la resistencia periférica total? Es igual a la suma de todas las resistencias que ejercen los vasos al flujo o al paso de la sangre. Cuanto más el vaso está más contraído, o sea, hay una vasoconstricción, tenemos un aumento de la resistencia periférica total. Si hay una vasodilatación, vamos a disminuir la resistencia periférica total. Y si ocurre una disminución de la resistencia periférica total, lógicamente la tensión arterial va a bajar también. Entonces, para considerar esta situación, nosotros tenemos que ver que la tensión arterial entonces es importante por varios factores, que es lo que tenemos que considerar. Si la tensión arterial baja, que puede deberse a una disminución del volumen de sangre, por ejemplo, de la volemia, se denomina volemia al volumen de sangre. Si disminuye la volemia, nosotros vamos a tener una disminución del volumen minuto cardíaco y por lo tanto una disminución de la tensión arterial. Cuando vamos a controlar a un paciente que está deshidratado, quiere decir que estamos controlando a un paciente que ha perdido el volumen total de sangre, o sea, ha disminuido su volemia. Con lo cual, la tensión arterial que registremos va a ser menor a la normal. Entonces, ¿cuáles son las causas que llevan a una disminución de la volemia? La causa más importante es la deshidratación, que es el tema que nos compete hoy. Y la deshidratación puede deberse
disminución de la ingesta, como habíamos mencionado al principio, o aumento de las pérdidas. ¿Qué es lo que ingerimos nosotros? ¿Cómo calculamos el tema de la ingesta? La ingesta no es solamente el volumen de agua que ingerimos por día, sino el volumen de alimentos que contienen agua, como las frutas, las verduras, y en general casi todos los alimentos algo de agua contienen. Entonces tenemos que considerar no solamente el volumen líquido, sino la riqueza de agua que contienen los alimentos que ingerimos. Esa es la vía de ingreso, vía digestiva del agua que contiene nuestro cuerpo. Excepto en los casos en los que un paciente está internado y está con una venoclisis, tenemos que considerar estrictamente el volumen de agua que se le está administrando a través del suero, y eso tenemos que evaluarlo en el balance hidroelectrolítico que vamos a hacer día por día. ¿Cuáles son las pérdidas o los elementos de pérdida? Son la diuresis, o sea, el volumen de orina emitido en 24 horas, la diuresis, las pérdidas por materia fecal, que se llama catarsis, y también las pérdidas por transpiración, sudoración y perspiración. Ya vamos a analizar cada una de estas cosas. Y también por vía respiratoria. La diuresis es el volumen de líquido de agua que elimina los riñones por día. Se calcula más o menos una diuresis normal de 1500 mililitros, ¿no? Esos 1500 mililitros son el volumen de orina. En la catarsis nosotros tenemos solamente una pérdida más o menos de 300 mililitros por día, que es el agua contenida en la materia fecal. La transpiración, esto varía notablemente según la temperatura ambiente y la actividad del paciente. La sudoración, que es lo mismo, un principio activo, pero la sudoración se puede dar por la activación de las glándulas sudoríparas, que no dependen de la actividad, sino que depende de otros factores como factores psicológicos, nerviosos, lo que sea. O cuando uno tiene fiebre, por ejemplo, profe. ¿Cómo? Cuando uno tiene Claro, fiebre, cuando por aumenta ejemplo. la temperatura también se trata de compensar hemodinámicamente el aumento para producir una disminución de la temperatura o tratar de equilibrar. El mecanismo homeostático es producir un aumento de la sudoración, un aumento de la actividad de las glándulas sudoríparas, y así promover la salida del líquido hacia la piel. Esa agua que está sobre la piel se deshidrata, y en ese proceso de deshidratación es un proceso exergónico, es decir, que hace perder energía. Entonces, por ese mecanismo es que se tiende a enfriar el cuerpo a través de la sudoración, en los casos en que el paciente tenga fiebre, ¿no? La perspiración son las pérdidas obligadas que nosotros, sin aumento de la temperatura ni de la actividad física, nosotros obligadamente, nuestro cuerpo siempre está perdiendo líquido a través de la piel por un proceso de intercambio energético que hay con el medio ambiente. Y en la respiración nosotros, esto lo podemos ver ahora cuando hace frío, que exhalamos permanentemente, aparte del dióxido de carbono, o sea, los gases que mandamos, que eliminamos en la expiración, también van gotitas de agua, con lo que es lo que posibilita que empañemos el espejo cuando hacemos una respiración sobre una superficie de vidrio, por ejemplo. Entonces, eso, en la respiración nosotros
con eso nos damos cuenta de que nosotros en la respiración, en el proceso de expiración, estamos perdiendo líquido también. Quiere decir que si tenemos aumentado la frecuencia respiratoria, vamos a perder más líquido por vía respiratoria. Bueno, estas son las pérdidas, o sea, la salida, y la entrada son por la ingesta y por entradas medicamentosas, que es la venoclisis, ¿no? Entonces, con estos, teniendo los ingresos y egresos equilibrados, nosotros vamos a mantener una volemia normal. Pero sí, por ejemplo, aumentan las pérdidas, que puede no deberse solamente a aumento de diuresis, de catarsis o de transpiración, sino por otro mecanismo, por ejemplo, las hemorragias. Ay, cometí un error acá, nuevo. Las hemorragias que disminución de la volemia, ¿no? Cuando tenemos una hemorragia y disminuye la volemia, va a disminuir la tensión arterial como signo sintomatología. Ahora, cuando se disminuye la volemia, automáticamente entran en juego una serie de mecanismos homeostáticos para tratar de regular el medio interno, sobre todo tratando de mantener en el proceso de deshidratación. Deshidratación significa que hay una pérdida de agua, ¿no? Básicamente, des es alteración, hidratación, hidro es agua. Cuando hay una pérdida de agua, tenemos un proceso de deshidratación. Cuando tenemos una hemorragia, por ejemplo, ese proceso de deshidratación es brusco, es muy brusco. También cuando aumenta mucho la diuresis, por ejemplo, en el caso de un paciente diabético o paciente que está tomando medicación diurética y no compensa la salida con el ingreso de agua, entonces vamos a tener también un cuadro de deshidratación. En los casos de deshidratación, les decía, se echa mano a una serie de mecanismos homeostáticos que vamos a tratar de verlos esquemáticamente. Nosotros sabemos que cuando el equilibrio Gibbs-Donan está funcionando perfectamente, los sensores de la presión arterial funcionan normalmente, pero cuando hay un registro de una disminución del volumen de sangre, esto se registra en el órgano homeostático por excelencia, que es, ustedes lo van a estudiar muy claramente más adelante, que son los riñones. En el riñón nosotros tenemos la unidad funcional del riñón está dada por el ingreso de la sangre a través de la arteriola aferente, ¿no? Que ustedes ya la conocen perfectamente cómo es el funcionamiento. La arteriola aferente, que donde ingresa sangre, esa arteriola se capilariza y vuelve a conformar la arteriola eferente. O sea, esto es lo que llega, la arteriola aferente, y lo que sale del riñón sale por la arteriola eferente. Esto es el capilar glomerular. Capilar glomerular. Se llama glomerulo por eso, porque está conformado por una arteriola, un capilar y otra arteriola. Normalmente siempre es arteriola, capilar y vena, ¿no? Acá en este caso es arteriola, capilar, arteriola. Entonces la arteriola, el capilar glomerular está rodeado por básicamente esto es un esquema, por una membrana que se llama cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman
que es la que va a conformar el inicio de los túbulos de producción de orina. ¿Cómo ocurre la función renal? La arteriola aferente trae sangre que debe ser purificada en el glomérulo renal. Entonces, a través de la presión hidrostática muy elevada que tiene la arteriola aferente, se produce la extravasación del líquido hacia el espacio de la cápsula de Bowman. La sangre, el agua que pasa a través de la cápsula de Bowman va a ir conformando, primero, acá le voy a hacer un esquema muy rudimentario, esto que se llama túbulo contorneado proximal. Después tenemos el túbulo, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal, y esto desemboca en lo que se llaman colectores de Bellini, que van a conformar la parte ya donde se está produciendo la orina. ¿Por qué se produce la orina recién ahí? Porque tanto en la cápsula de Bowman, en los túbulos contorneados, este túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el tubo contorneado distal, en estos tres elementos se van a producir un intercambio, un flujo permanente de líquidos y de electrolitos, que son los que van a constituir la verdadera función del riñón, que es el ultrafiltrado que se produce a partir de la cápsula de Bowman. Ese ultrafiltrado sufre una serie de modificaciones hasta que, por último, después de los mecanismos homeostáticos que ejerce el riñón de regulación del medio interno, va a producir la orina como elemento final, que es lo que vamos a eyectar en el momento de la micción. Bien, entonces, cuando se produce una disminución, este equilibrio, este funcionamiento del glomérulo renal está siempre equilibrado por la llegada de sangre a través de la arteriola aferente, y tiene que ser una entrada permanente, constante, porque en la arteriola aferente tenemos unos sensores de presión que están vinculados a un área que está también vinculada con las células de la cápsula de Bowman, arteriola aferente y el túbulo contorneado distal, que no lo puedo hacer acá, o sea, voy a hacer otro dibujito acá, como si esto fuera el túbulo, este túbulo contorneado distal. Entonces tenemos tres elementos: la arteriola aferente, la cápsula de Bowman y el túbulo contorneado distal. Estos tres elementos van a conformar en el riñón un aparato que se llama yuctaglomerular. Este aparato yuctaglomerular se denomina así porque está yuctapuesto, o sea, al lado del glomérulo. Este aparato yuctaglomerular, cuando detecta que dentro de la arteriola aferente ha disminuido la presión hidrostática, y voy acá arriba a la derecha para que lo vean, la presión hidrostática, o sea, la presión del flujo sanguíneo, disminuye la presión hidrostática, se activa, entonces se entera este aparato yuctaglomerular y automáticamente nosotros vamos a tener que este aparato yuctaglomerular va a liberar una enzima que va a producir el siguiente efecto. Es una hormona que es la renina. Entonces el aparato yuctaglomerular va a producir la renina. Esta renina va a ser liberada hacia la sangre, es liberada desde el aparato yuctaglomerular hacia la sangre, y entonces la renina va a ejercer, perdón, voy a borrar una parte de esto para que se pueda
visualizar. Vamos a borrar acá para que se pueda visualizar el mecanismo homeostático en su integridad. Entonces partimos nosotros desde una disminución de la volemia por un caso de hemorragia. Al disminuir la volemia, disminuye la tensión arterial, disminuye la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente, activa al aparato yuctaglomerular que va a liberar la renina. Entonces tenemos acá, en primer lugar, que la renina aumenta su presencia en sangre, ¿no? Cuando nosotros tenemos un aumento de la renina en sangre, tenemos varios efectos. Uno de ellos, que es el que está un poco ajeno a este tema, pero tienen que saberlo también, que la renina produce un aumento de la tensión arterial, a tal punto que hay pacientes que tienen hipertensión arterial por hiperreninemia, es decir, por aumento de la renina en sangre, y son pacientes difíciles de hacer el diagnóstico y también difícil de tratar, porque el aumento de la renina es una alteración que se produce no como mecanismo homeostático, en este caso que estamos viendo, sino hay una disfunción del aparato yuctaglomerular y eso nos lleva a un aumento de la renina, lo cual nos provoca un aumento de la tensión arterial. Y así tenemos cuadros de hipertensión hiperreninémica. Pero la renina, en cuanto a nuestra función homeostática, que es la que estamos analizando, al aumentar la renina en sangre, la renina actúa con otro mecanismo a nivel de, acá nosotros, arriba del riñón, tenemos una glándula que se llama glándula suprarrenal. Esa glándula suprarrenal es activada por la renina en su porción hormonal y va a producir un aumento de la angiotensina. Primero va a producir un aumento o una transformación de la angiotensinógeno que está presente en sangre, el angiotensinógeno que está presente en la sangre y sobre todo, fundamentalmente en las células pulmonares. Este angiotensinógeno se va a transformar en angiotensina. La angiotensina tiene un doble efecto. Tiene, por un lado, aumenta el tono vascular. Y por otro lado, va a actuar sobre la glándula suprarrenal promoviendo la liberación de aldosterona. Cuando libera... ¿Podría repetir? ¿Dijo que aumenta el tono vascular? Sí, ya te aclaro mejor eso, pero quiero terminar esto. Tenemos entonces el proceso de renina, angiotensina y la liberación de aldosterona. La aldosterona, a su vez, va a producir un aumento en los túbulos contorneados distales, acá. En los túbulos contorneados distales va a producir un aumento en la retención de sodio. Aumenta entonces la retención del sodio. Cuando se aumenta la retención del sodio, que pasa al intersticio renal, el sodio retiene agua, absorbe agua, porque se junta rápidamente con el cloro, forma cloruro de sodio, o sea, sal. La sal es hidrofílica y ustedes saben que una sal hidrofílica lo que hace es atraer agua, retiene agua que viene del ultrafiltrado de la sangre y así disminuye el volumen de orina producida, el volumen total de orina producida, disminuye la diuresis, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos reteniendo agua.
¿Por qué estamos reteniendo agua? Porque tenemos una disminución de la volemia. Si el volumen de sangre disminuye entonces la cantidad de agua y necesitamos retenerla. ¿Cómo la retenemos? A partir del aumento de la retención de sodio en el túbulo contorneado distal, se retiene también cloruro de sodio, atrae agua y así es como vamos a aumentar, a corregir el problema que era la volemia, produciendo un aumento otra vez de la volemia, con lo cual restituimos la tensión arterial y así se logra el equilibrio hidroelectrolítico nuevamente. Voy a repasar para que no se pierdan en los detalles. Vamos a hacer todo el proceso completo. Profe, pero ¿Hasta esto acá me comienza están con siguiendo? el tema de un descenso de la presión arterial, ¿no? Por Com- eso sí, por eso el riñón libera esta renina, ¿no? correcto. Comienza todo el proceso no con la disminución de la tensión arterial, sino disminución de la volemia. Es decir, disminuye el volumen de sangre y la disminución de la volemia puede deberse a un cuadro de deshidratación aguda o a un cuadro de hemorragia. ¿Me están siguiendo? O sea, se pierde volumen de sangre total o se pierde volumen de agua por deshidratación, por déficit de absorción, de ingesta o aumento de la excreción. ¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces, esos dos mecanismos o esas dos causas llevan a que disminuya la volemia, o sea, el volumen total de sangre, y eso nos conduce a una disminución de la tensión arterial, como síntoma, ¿está? O como signo, porque la tensión arterial es un signo que es registrable. Entonces tenemos una disminución de la volemia, que es lo que va a desencadenar todo el mecanismo homeostático siguiente. El proceso se llama se denomina por los tres elementos básicos que constituyen el mecanismo homeostático, que es el eje, se denomina así, eje renina, angiotensina, aldosterona. Este eje, conformado por estos tres elementos, funciona así. Cuando disminuye la volemia, se informa rápidamente el aparato yuctaglomerular porque disminuye la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente que está conformando parte del aparato yuctaglomerular. Cuando disminuye la presión entonces el aparato yuctaglomerular se informa, libera la renina automáticamente funciona promoviendo la vasoconstricción porque es un poderoso vasoconstrictor y produce a su vez, por otro lado, la activación del angiotensinógeno, que está en una forma inactiva, es un precursor, por eso se denomina angiotensinógeno, que genera la angiotensina, es activada el angiotensinógeno y se transforma en angiotensina. No se confundan porque en algunos textos el angiotensinógeno se denomina angiotensina 1 y la angiotensina se denomina angiotensina 2. Entonces el angiotensinógeno o angiotensina 1 se transforma, se activa por medio de la renina en angiotensina. La angiotensina tiene dos efectos también. Por un lado, aumenta el tono vascular, es decir, la vasoconstricción, y eso lleva naturalmente a el equilibrio que lo habíamos mencionado hoy, que es el aumento de la resistencia periférica total, con lo cual aumenta la tensión arterial. Por ese solo mecanismo de la activación del angiotensinógeno en angiotensina dada por la renina, nosotros ya empezamos a tener un equilibrio hemodinámico y estamos respondiendo ya a la disminución o a la disminución de la volemia por la pérdida o por la deshidratación. ¿Estamos? Entonces, la renina activa al angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina y la angiotensina aumenta la tensión
la tensión arterial por el mecanismo de aumento de la resistencia periférica, porque lo que hace es vasocontraer, es decir, promueve un aumento del tono vascular. A su vez, la angiotensina tiene otro efecto, que es la activación en la cápsula suprarrenal de la liberación de aldosterona. La aldosterona es una hormona que va a actuar sobre el túbulo contorneado distal, promoviendo la reabsorción del sodio, y cuando reabsorbemos sodio, ustedes saben que el sodio atrae al cloro, se conforma el cloruro de sodio, y esto aumenta la absorción del agua en los túbulos contorneados distales, y así aumenta, por ese mecanismo, aumenta nuevamente la volemia que había disminuido, ¿no? Entonces, para repasar y para que no se pierdan, porque parece engorroso, pero es bien sencillo. Tenemos un cuadro de deshidratación. Volvemos acá al equilibrio Gibbs-Donan. La deshidratación va a generar que la presión hidrostática, es decir, este mecanismo de... no sé qué dice acá. Que la presión hidrostática, que es la que promueve salida de líquido hacia afuera, disminuya por la deshidratación, y entonces vamos a tener una disminución de la presión de perfusión, es decir, la presión que hace que se posibilite la irrigación a todas las células del cuerpo, y también la perfusión a nivel de cada uno de los órganos, fundamentalmente en este caso el riñón, en el glomérulo renal, porque la presión de perfusión es la que hace que en la arteriola aferente se promueva la salida del líquido y la ultrafiltración de la sangre en el glomérulo renal para depurar a la sangre, que es la función principal de los riñones, ¿no? Entonces, y la producción, por consiguiente, final de la orina para eliminar los desechos metabólicos. Entonces, al disminuir la presión hidrostática, o sea, la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente en el glomérulo renal, nosotros vamos a tener, en principio, una disminución de la perfusión y una disminución de la producción de orina. Ese solo mecanismo de la disminución de la producción de orina hace que tengamos un ahorro del volumen total de plasma, por lo cual nosotros de alguna manera vamos a conservar la volemia que nos siga promoviendo una disminución de la tensión arterial y ponga en riesgo la vida. Entonces, el primer elemento que tenemos que analizar cuando tenemos un paciente deshidratado es el control de la diuresis, porque si nosotros tenemos una disminución marcada de la diuresis, significa que el riñón está respondiendo tratando de retener líquido, porque hay una disminución de la presión de perfusión de la arteriola aferente, y entonces está produciendo menos volumen de orina. El elemento... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Para ver si llegué a comprender. Entonces, en el caso de que un paciente presente deshidratación pero un volumen bajo de diuresis, quiere decir que dentro de todo sus riñones están funcionando bien. Originariamente No. sí. Después tenemos, eso es un elemento que tenemos que considerar. Por eso es que nosotros siempre estamos pidiendo control de signos vitales y control de diuresis, para determinar cuál es la respuesta renal, porque los riñones son el principal órgano homeostático, que es el que nos ayuda a compensar al paciente. El paciente se compensa automáticamente, digamos, echando mano a este mecanismo homeostático que es la función renal. Si ante un cuadro de deshidratación o de hipovolemia el riñón está produciendo menos volumen de orina, significa que está tratando de retener.
Y también significa que está llegando poca perfusión, o sea, hay poca tensión arterial y poca presión hidrostática y poca presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente. ¿Estamos? Y si ocurre eso en una hipovolemia, nosotros vamos a tener que se activan los sensores de la arteriola aferente y los sensores del aparato yuctaglomerular, registrando esa caída o disminución de la presión de perfusión en la arteriola aferente, y entonces se promueve por parte del aparato yuctaglomerular la liberación de renina. ¿Hasta acá me siguen? Se libera renina. O sea, vamos a comenzar desde el principio. Hay deshidratación o hemorragia por pérdida o una hemorragia, disminuye la volemia, la hipovolemia genera hipoperfusión a nivel de la arteriola aferente, esto activa los sensores del aparato yuctaglomerular y promueve la liberación de renina. La renina actúa, por un lado, aumentando la tensión arterial y por otro lado, promueve la transformación o la activación del angiotensinógeno 1 en angiotensina. La angiotensina tiene un poder vasoconstrictor que promueve el aumento del tono vascular, por un lado. Eso solo también va a hacer aumentar la tensión arterial por aumento de la resistencia periférica total. El otro mecanismo de acción de la angiotensina es la liberación, la activación de la glándula suprarrenal y la liberación de la hormona aldosterona, que a su vez va a venir desde la glándula suprarrenal, va a actuar sobre el túbulo contorneado distal, promoviendo la reabsorción del sodio, y lógicamente detrás del sodio siempre se reabsorbe cloro. El cloruro de sodio va a promover la reabsorción o la retención de agua, con lo cual nosotros vamos a tener un aumento, y acá está lo importante, de la volemia. ¿Estamos? Este es el mecanismo compensador. Es un mecanismo que se denomina eje renina-angiotensina-aldosterona. Es un mecanismo homeostático que promueve, que está para aumentar, por un lado, la tensión arterial y por otro lado la volemia, que también va a aumentar la tensión arterial. La volemia es lo que, la disminución de la volemia, o sea, la hipovolemia o la deshidratación, es lo que promovió todo este mecanismo homeostático que mencioné. Y una vez concluido todo o cerrado todo este circuito, hemos visto que por los mecanismos que hemos mencionado se restituye la volemia, o sea, el volumen de líquido en el organismo. Con lo cual, al aumentar la volemia, va a aumentar la tensión arterial, con lo cual este paciente se va a ir compensando. Todo esto promoviendo solamente un mecanismo de, digamos, de redistribución de los líquidos para compensar la pérdida de volumen de sangre que hemos dicho que estaba causado por una deshidratación o por una hemorragia. Entonces, de esta manera, aumenta la volemia, aumenta la tensión arterial. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que al aumentar la tensión arterial, aumenta la presión hidrostática, y al aumentar la presión hidrostática, aumenta la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente en el riñón, con lo cual se informa al aparato yuctaglomerular que la presión se restituyó, y así se corta, se inhibe la producción de renina. Por lo tanto, la renina no va a actuar sobre el angiotensinógeno, no va a producir la angiotensina, ni va a promover la liberación de aldosterona, con lo cual el mecanismo se detiene
el mecanismo homeostático este se detiene, y esto se llama mecanismo de feedback de retroalimentación negativa. O sea, es un mecanismo que se activa cuando hay una hipovolemia, una deshidratación, se activa el mecanismo del eje renina-angiotensina-aldosterona, y una vez que este mecanismo cumplió la función de aumentar la volemia, aumentar la tensión arterial, automáticamente se informa el aparato yuctaglomerular y cesa en la producción de renina, con lo cual todo el otro mecanismo también cesa. Con lo cual el organismo ya ha logrado su cometido, que es mejorar la volemia, o sea, mantener el volumen de sangre, y así la presión arterial y la vida del paciente. Este mecanismo de feedback de retroalimentación negativa significa que el mecanismo se activa cuando hay una alteración del volumen y se inactiva cuando ese volumen de sangre aumenta. Entonces significa que ya se ha compensado la pérdida. ¿Me han entendido? Sí, profe. Bueno, Profe. ¿quiero alguna devolución? Sí. ¿Se produce en el aparato yuctaglomerular o en la glándula suprarrenal? ¿Qué cosa? La renina. La renina es producida por el aparato yuctaglomerular. ¿Sí? ¿Cuándo se produce la liberación de renina por el aparato yuctaglomerular? Cuando disminuye la presión de perfusión a nivel de la arteriola aferente del glomérulo renal. Entonces, disminuye la presión hidrostática a nivel de la arteriola aferente del glomérulo renal y disminuye, y esto promueve la activación del aparato yuctaglomerular con la liberación de renina. Una vez que se activa la renina actúa sobre el angiotensinógeno 1, lo activa el angiotensinógeno, lo transforma en angiotensina, que tiene doble acción, aumento del tono vascular y promueve la liberación a partir desde la glándula suprarrenal de la aldosterona, que es la que va a retener sodio, fundamentalmente. Y atrae el sodio, el cloro, y por último el agua. Con lo cual nosotros es como si le estuviéramos administrando una solución fisiológica al paciente. Porque ¿qué es la solución fisiológica? Agua más cloruro de sodio, ¿no? O sea, sal. ¿Está contestada tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta acá? Sí, profe, ¿este mismo sistema es el que se activa cuando hay, por ejemplo, un edema? No, en el caso, la producción del edema es una alteración acá en el equilibrio Gibbs-Donan. ¿Qué es el edema? Es la presencia de agua en el compartimiento intersticial, ¿no? Eso es el edema. ¿Cómo llega el agua acá? Porque actúan libremente la presión hidrostática del plasma, que tiende a hacer salir líquido hacia el intersticio, o la presión osmótica del intersticio que atrae agua hacia el interior, que no está contrarrestada por la presión coloidosmótica propia del plasma sanguíneo, que está ejercida por las proteínas, fundamentalmente la albúmina, que es una proteína de alto peso molecular. ¿Estamos? Cuando se produce un desequilibrio de este equilibrio Gibbs-Donan, es cuando se produce el edema. Entonces tenemos tres componentes a analizar, que tienen que estar en equilibrio para que no haya edema. Uno, la presión hidrostática tiene que mantenerse en parámetros normales. La presión osmótica del intersticio también en parámetros normales, y la presión coloidosmótica del plasma tiene que mantenerse en parámetros normales. Te doy ejemplos para que veas cómo se altera el mecanismo, este mecanismo de equilibrio Gibbs-Donan en diversas situaciones.
Vamos a analizar la presión hidrostática. Cuando nosotros tenemos una alteración de la presión hidrostática que promueve la salida del líquido hacia afuera, cuando aumenta mucho la tensión arterial. Aumenta mucho la tensión arterial, aumenta la presión hidrostática. ¿Está? Sí, sí, sí. Entonces, promueve la salida del líquido hacia afuera. La segunda, la presión osmótica del intersticio aumentada. ¿Cuándo se da un aumento de la presión osmótica del intersticio? Cuando nosotros ingerimos mucha sal, por ejemplo, la sal termina saliendo hacia el intersticio, el cloruro de sodio, se deposita en el intersticio y aumenta la presión osmótica del intersticio, con lo cual se van a producir edemas. Es decir, este es el caso de linfedema, por ejemplo, que es lo que se denomina celulitis comúnmente, ¿no? Vulgarmente se llama celulitis al linfedema, que es por la producción, la presencia de cloruro de sodio aumentado en el intersticio, lo que atrae agua hacia el intersticio y así se producen los edemas, ¿no? Bien, el tercer elemento que tenemos que analizar es la presión coloidosmótica del plasma. ¿Cuándo está alterada la presión coloidosmótica? El ejemplo que siempre suelo dar para que lo entiendan rápidamente es que si ustedes observan la fase de un individuo alcohólico crónico, ¿no? Van a ver que el paciente alcohólico tiene un déficit de alimentación, por un lado. Por otro lado, el alcohol promueve una alteración del hígado que se llama cirrosis hepática. En la cirrosis hepática, esta alteración de la función hepática hace que dentro de todas las funciones que cumple el hígado, ustedes saben que es el metabolismo de los aminoácidos que los transforma. El hígado transforma esos aminoácidos en proteínas. Y esas proteínas, dentro de las cuales está la albúmina, es la que va a circular en el medio sanguíneo, o sea, va a conformar parte del plasma sanguíneo, y es la que va a promover lo que se denomina presión coloidosmótica. En un paciente, en un individuo que, por un lado, ingiere poca proteína como alimento, y por otro lado, la función hepática está alterada por una cirrosis hepática, esta cirrosis hepática hace que haya menos cantidad de albúmina. Cuando hay menos cantidad de albúmina, se llama hipoalbuminemia, disminuye entonces la presión coloidosmótica del plasma. Si disminuye la presión coloidosmótica del plasma, esta presión, esta fuerza que es la que permite el reingreso de agua hacia el compartimento intravascular, no existe o se ve disminuida seriamente. Entonces, ¿qué ocurre? Actúan libremente estas otras dos presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica del intersticio, y sabemos que la presión hidrostática genera la salida de líquido hacia el intersticio y también la presión osmótica del intersticio atrae líquido hacia el intersticio. Si actúan libremente estas dos presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica, vamos a tener una salida de líquido hacia el intersticio, con lo cual el paciente va a estar absolutamente edematizado. Y si observamos la fase de un paciente alcohólico crónico con una cirrosis hepática, vamos a tener que no solamente presenta el signo típico de las alteraciones hepáticas, que es la ictericia, sino que aparte de eso, tiene la fase que se llama fase abotagada, que es como la misma fase de los que recién se levantan, ¿no? Que tienen como los párpados edematizados. Y esa fase abotagada típica de los pacientes alcohólicos crónicos o con insuficiencia hepática, vamos a tener que tiene edemas en rostro, edemas bipalpebrales, bilaterales, edemas en miembros inferiores, edemas hasta en las manos,
al hacer la inspección nosotros observamos todos estos elementos. Y también vamos a tener un abdomen prominente por el aumento del tamaño del hígado, que es debido a la cirrosis hepática, que es lo que está generando todo este problema, ¿no? Es decir, toda esta signo-sintomatología. Entonces, no sé si contesté tu pregunta de si es que esta alteración de la volemia y el mecanismo del eje renina-angiotensina-aldosterona es distinto de lo que promueve la aparición de edemas, ¿no? Porque la alteración de la volemia promueve la producción o la acción del eje renina-angiotensina-aldosterona, que es un mecanismo homeostático. En el caso de la producción de edemas son otras las causas. ¿He contestado la pregunta? Sí, profesor, sí. Igual me surgió otra duda. ¿Se puede tener un edema y estar deshidratado al mismo tiempo? Claro. Vos fijate un paciente, por ejemplo, un paciente que, vamos a la etimología del término, deshidratado significa que tiene una alteración en la hidratación, o sea, en el volumen de agua, ¿no? ¿Estamos? Eso es deshidratado. En principio tenemos que tener bien presente eso. En segundo lugar, la deshidratación corresponde a el volumen total de agua en el organismo, pero fundamentalmente eso va a repercutir en la circulación, en el compartimento intravascular y en la circulación intravascular inicialmente, porque en la deshidratación también hay una pérdida de agua desde el compartimento intracelular, que es lo que va a conducir, en un caso muy grave o muy marcado, a la muerte del paciente, porque es la célula la que tiene que estar hidratada, ¿no? Pero toda la repercusión inicial se da en el compartimento intravascular. ¿Por qué? Porque es la presión, el compartimento intravascular, el que tiene un volumen de sangre, que es la volemia determinado, que hace que la tensión arterial se mantenga normal. Y si disminuye mucho el volumen de sangre, disminuye la volemia, disminuye la tensión arterial y esto puede ser catastrófico para el paciente. Pero podemos coexistir con una disminución de la volemia y con la presencia de edemas. Fíjate que la producción de edemas tiene un mecanismo fisiopatológico distinto de lo que estuvimos hablando de la deshidratación. Porque si nosotros tenemos a este paciente que tiene insuficiencia hepática y déficit de producción de albúmina, vamos a tener que no se encuentra la presión coloidosmótica como para resistir la salida de líquido hacia el intersticio. Por lo tanto, cuando no tenemos presión coloidosmótica, se va a producir edema inexorablemente, por más que el volumen total de sangre, la volemia, haya disminuido. ¿Se ha entendido? Sí, profe, perfecto, gracias. ¿Me puedo hacer otra consulta? Sí, termino. Son dos mecanismos distintos, sí. Dime. Bueno. En el caso de que, por ejemplo, un paciente presente retención de líquidos, teniendo las piernas hinchadas y la cara hinchada, en ese caso también puede presentar un caso de deshidratación, ya que no hay una circulación del mismo dentro del organismo, ¿o no? Bueno, vamos a aclarar algunas cosas. No sé, ¿tu nombre cómo es? Sosa Bianca. Bueno, Bianca, vamos a aclarar. En principio, no es hinchazón, no existe para nosotros el término hinchazón, es edema, ¿no? Y cuando se presenta en diversos lugares, o es generalizado, decimos que tiene anasarca. O sea, un edema generalizado se denomina anasarca. Entonces, la presencia de edemas en un paciente es similar tu pregunta a la anterior. La presencia de edema en un paciente no significa que ese paciente tenga una deshidratación. Vos mencionás
el término retención de líquido, y la retención de líquido es la salida del líquido hacia el intersticio. Uno retiene el líquido en otras circunstancias, o sea, otros cuadros. Eso de retención de líquido es inespecífico. Cuando la función renal ha decaído o se produce, o estamos en presencia directamente de una insuficiencia renal, no se produce suficiente cantidad de orina, es decir, no hay ultrafiltración de la sangre, por lo tanto no hay depuración de sangre, y ahí el volumen de sangre aumenta lógicamente porque no hay regulación renal del volumen lo que se denominaría, ponerle retención de líquido, ¿no? En ese caso, lo que tenemos es una oliguria o una anuria que puede llevarnos, sí, a la producción de edema generalizado anasarca, que es típico la anasarca de insuficiencia renal. Pero un paciente con edemas de miembros inferiores, por ejemplo, puede verse ese edema a una insuficiencia de tipo cardíaca. Es decir, la insuficiencia cardíaca lo que produce son retención de líquido, como llamás vos, produce edemas que van a estar localizados en la zona de declive. Esto es, si el individuo se encuentra de pie, el edema se va a localizar en los tobillos y miembros inferiores. ¿Cómo? Puede ser por gravedad, sí. Sí, en la zona de declive por gravedad, por supuesto. Ahora, si el paciente está en decúbito dorsal, nosotros vamos a tener, por ejemplo, que el edema se va a producir en la zona sacrolumbar, ¿no es cierto? Tenemos que localizarlo ahí. Es decir, en la zona de declive de mayor, que está más abajo, según la gravedad, ¿no? Entonces, ese edema que se encuentra localizado en esa zona de declive, generalmente se debe a la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia renal genera edemas también, pero son edemas generalizados. Cuando tenemos edemas bipalpebrales, bilaterales, es decir, esa fascia botagada que mencioné antes en los pacientes con insuficiencia hepática, se da también en la insuficiencia renal y es generalizado generalmente el edema de la insuficiencia renal, que se denomina anasarca, cuando tenemos un cuadro muy avanzado de insuficiencia, ¿no? Entonces, el edema o la retención de líquido, como le decís vos, hay que analizar cuáles son las causas, porque son diversos motivos que llevan a la retención de líquido. Repito el término que no es adecuado, es un edema que puede ser localizado, generalizado, bilateral, unilateral. Hay diversos tipos de edema. ¿Estamos? ¿Se ha contestado tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Profe, Bueno. una pregunta. Sí. En cuanto a la presión, ¿hay presión hidrostática intracapilar, pero también intersticial, al igual que oncótica intracapilar y intersticial o no? A ver, si me repetí la pregunta porque no la entendí tan... Es que sí, hay Hay presión diferentes tipos de hidrostática, presiones. ajá, pero intracapilar, pero también intersticial. Porque yo había visto un video que decía que hay también intracapilar, o sea, entre el vaso, pero también en la parte intersticial. Ajá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver si podemos borrar esto y te hago un dibujito. La presión, ¿qué significa? Que hay un gradiente, es decir, una diferencia en dos sectores que están divididos o separados, y entonces eso posibilita que
se ejerza una fuerza desde un sector a otro. Eso es básicamente lo que es presión, ¿no? Y entonces, acá tenemos que diferenciar el tema de lo que vos mencionás, distintas presiones. En realidad tenemos la presión arterial o tensión arterial, como se llama, por eso mencionaba lo de la tensión. Eso es una cosa, es un registro que hacemos indirecto de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, y te digo indirecto porque no estamos midiendo la presión adentro del vaso, lo ponemos desde afuera, medimos la presión con un aparato que es el esfigmomanómetro o tensiómetro, y registramos la presión, indirectamente la presión de la sangre que ejerce sobre la pared de la arteria. Eso es una presión. Esa es una determinada medida que tomamos nosotros. Ahora, si nos referimos a la presión hidrostática, es la presión que ejerce la sangre en el equilibrio Gibbs-Donan, que es lo que tengo mencionado acá, ¿viste? ¿Me va siguiendo? Sí, profe. Hola. Es la presión hidrostática, es la que ejerce la sangre en su transcurso por los capilares, por la arteria o por los capilares, que tiende a hacer salir líquido hacia afuera. ¿Qué es la presión hidrostática? Para que lo entiendas bien clarito. La presión hidrostática es la presión que ejerce el agua, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que esto es un recipiente, mi dibujo es medio. Y este recipiente tiene un volumen de líquido hasta este nivel. ¿Me va siguiendo? Hola. Si nosotros hacemos la prueba, esta prueba, de hacer un orificio aquí, a esta altura y a esta altura, vamos a tener que de este orificio va a salir un chorro de agua que va a llegar hasta este punto, ¿no? ¿Lo van viendo? El siguiente orificio, que está más arriba, va a producir un chorro de agua que va a caer más próximo, ¿no? Y el tercer orificio ya directamente va a caer muy próximo al recipiente que lo contiene. ¿Hasta acá me siguen en el ejemplo? ¿Por qué se produce esta diferencia de la ubicación de los chorros de agua que salen a través de esos orificios? Porque lo que varía es la altura, o sea, el nivel que existe entre la superficie del líquido y el orificio. Si nosotros tomamos los dos parámetros extremos, que son estos dos, vamos a ver que entre el punto del orificio que está más abajo y el nivel del agua existe una altura que se expresa con una H, y en el orificio que está más próximo a la superficie del agua, esa altura tiene un valor mucho menor. ¿Estamos? Es decir, la altura desde el orificio hasta la superficie del agua es una en el orificio, vamos a ponerle A, B y C. En el orificio A, nosotros tenemos una altura muy escasa, muy poca altura. Es decir, la diferencia entre la superficie y el orificio. En cambio, en el orificio C tenemos una mayor altura, y por eso es que el chorro del agua sale a mayor presión y va más lejos, ¿no? Menor altura, más cerca. Mayor altura, más lejos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué conclusión sacamos de este análisis?
sacamos de que la presión hidrostática va a depender de la altura, es decir, de la diferencia entre la superficie del líquido y la salida del líquido. ¿Me explico? A ver Sí, si... profe, se entiende. ¿Se entendió? Bueno, va a depender de la altura. Es decir, que de la fuerza de gravedad va a estar determinada por la cantidad de líquido que hay desde el orificio hasta la superficie. ¿Está? Entonces, la presión hidrostática, que es la que nosotros analizamos acá en el equilibrio Gibbs-Donan, no está determinada por la altura específicamente. En el cuerpo humano, esto que se llama altura en la física común, nosotros, o la hidrostática, nosotros lo denominamos presión, volumen minuto cardíaco, ¿no? Volumen minuto cardíaco, que es igual al volumen, como les repito, como lo dije hoy, volumen de eyección sistólica ¿Le puedo decir por algo? la frecuencia cardíaca. ¿Qué? Te quería Sí. preguntar si puedo decir algo antes de que termine. Dilo. O sea, es como un ejemplo más estético de lo que usted dijo. Podría decirse que, por ejemplo, en el caso de que alguien se perfore una arteria importante y se perfore una parte superficial de la piel, obviamente al perforarse la arteria la sangre va a salir con mucha más presión que si se corta solamente una parte superficial de la piel, porque ya que en la arteria tiene una presión mucho más fuerte. No depende de la profundidad de la herida, depende de que sea una arteria o una vena. Si vos tenés una arteria pequeña, tiene la misma presión arterial que una arteria grande, porque la presión arterial no depende del calibre de la arteria, sino que depende, como lo hemos visto hoy, y te lo repito, tensión arterial es igual al volumen minuto cardíaco por la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? O sea, por la resistencia periférica total. Entonces el volumen minuto cardíaco, eso sí, depende de qué? Depende del volumen de eyección sistólica por la frecuencia cardíaca. Cuanto mayor el volumen de eyección sistólica, mayor el volumen minuto cardíaco, manteniéndose la frecuencia normal. Ahora, si aumentamos mucho la frecuencia cardíaca, manteniéndose el volumen de eyección sistólica normal, aumentamos el volumen minuto cardíaco. Y la resistencia periférica total, ¿qué es? Es la suma de las resistencias que ejercen la resistencia al paso de la sangre, que ejerce la sección de todos los vasos, de todas las arterias del cuerpo. Entonces, la resistencia que ejerce al paso de la sangre, la sección. ¿Qué es la sección? Vamos a hacer una arteria grande que se va dividiendo, ¿no? Y tiene diferentes secciones. Esta es si hacemos un corte en esta arteria, acá, ¿no? Si hacemos un corte en esta arteria, tenemos una sección determinada. Ahora, si hacemos un corte en esta y en esta arteria y sumamos las tres secciones, tiene que dar igual a esta sección. Quiere decir que la resistencia periférica total, es decir, la suma de todas las secciones de las arterias, es lo que se denomina resistencia periférica, porque está alejado del corazón. Resistencia periférica total es la suma de todas las secciones de las arterias, pero es similar a la de la arteria aorta. ¿Está? Por eso nosotros podemos tomar la presión arterial en una rama de la arteria aorta, la rama, por ejemplo, de cualquier arteria periférica, ya sea en miembros inferiores o en miembros superiores. El miembro superior lo hacemos en el brazo,
en la arteria del brazo, que directamente es una de las secciones de la arteria aorta, porque es una ramita, pero tiene la misma presión arterial, que es cuando nosotros sumamos toda la resistencia que ejerce al paso de la sangre los vasos, se denomina resistencia periférica total. Esta resistencia periférica total, que es esta acá, nosotros tomamos como parámetro, tiene que estar en equilibrio con el volumen minuto cardíaco. Entonces, si nosotros tenemos un aumento de la resistencia periférica total, vamos a tener un aumento de la tensión arterial por una vasoconstricción. Y viceversa, en una vasodilatación vamos a tener una disminución de la tensión arterial. Pero esto no tiene que ver con el volumen minuto cardíaco, que está dado por la presión hidrostática. ¿Está? Presión hidrostática de acá, del equilibrio Gibbs-Donan, es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias o de los capilares, y es una de las tres presiones del equilibrio Gibbs-Donan que tiende a hacer salir líquido hacia el intersticio. ¿Está? Ejerce una presión y sale líquido hacia el intersticio. Eso es la presión hidrostática. La otra presión que analizamos hoy es la presión osmótica, que es la presión que ejercen los componentes osmóticamente activos que están en el intersticio, como las sales, por ejemplo, que se encuentran en el compartimento intersticial y que tiende a hacer salir líquido también hacia el intersticio, y se denomina presión osmótica. Y la otra presión que equilibra a estas dos es la presión coloidosmótica ejercida u oncótica ejercida por las proteínas, que hemos analizado ya la acción, ¿no? Pero estas presiones son diferentes de la presión arterial. A ver, ¿me he explicado claramente ahí? Sí, Hola. profe, al menos entendí. Profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Y con esto cerramos la clase de hoy, ¿eh?